Capítulo 11. Peligro local parte 1. Renuncia de derecho. Los personajes que salgan aquí son de sus respectivos autores. En algún lugar bajo el Pentágono se extendían capas y capas de suelo. Algunas de las mentes más brillantes del país recorrían los pasillos mientras hombres con armadura avanzada patrullaban, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Fue en estas instalaciones donde de repente empezaron a sonar alarmas rojas, alertando al personal de que algo había sucedido. La gente del interior reaccionó de inmediato y comenzó a dispersarse. En la sala principal de estas instalaciones se encontraba un caballero calvo con el pelo largo y canoso a los lados. A su alrededor había varias computadoras e instrumentos que mostraban información sobre un bosque determinado. Mirando la pantalla principal, Cecil comenzó a decir: «Muy bien, gente, ¿qué pasa esta vez? Donald, te toca». Al oír que lo llamaban, dio un paso adelante con un portapapeles y se levantó las gafas antes de detallar la crisis actual. «Señor, más temprano ese día, nuestros instrumentos detectaron señales de actividad sísmica en Kentucky. No es inusual, pero la situación empezó a agravarse cuando empezaron a aparecer grietas con lava». Al escuchar el informe detallado, Cecil adoptó una pose pensativa antes de preguntar otra pregunta. «¿Has encontrado la fuente?» «Sí, señor, creo que sí. Al principio pensamos que podría haber sido natural, pero investigaciones posteriores demostraron lo contrario». Donald se acercó a la pantalla y cambió las imágenes mostrando un grupo de investigación. Se trata del reconocido arqueólogo Steve Edwin y su equipo de investigadores. Son conocidos principalmente por descubrir la ciudad oculta de los incas, pero desde entonces no han hecho ningún otro descubrimiento importante. Al menos hasta hace poco, cuando oyeron rumores de un pasadizo secreto escondido por los indios Cherokee. Supusieron que podría contener más información sobre su historia o incluso oro, así que se adentraron en él. Cecil empezó a tener un mal presentimiento a medida que avanzaba el informe. Lleva suficiente tiempo en este negocio como para darse cuenta de que a veces es mejor dejar morir a las antiguas civilizaciones y simplemente dejarlas en paz. No sea que traigan de vuelta ciertos demonios de tiempos pasados. Al cambiar de pantalla nuevamente pudimos ver a Steve Edwin, excepto que esta vez le faltaba una extremidad y extrañaba a su equipo. Cuando nuestra gente llegó, él era el único que quedaba, según el señor Edwin. Encontraron símbolos extraños allí abajo que no correspondían a ninguna civilización conocida. Fue durante esto que se dio cuenta de que podrían haber descubierto algo más allá de ellos y planeó irse a buscar más profesionales, pero algo se desencadenó. Fuera lo que fuese, hizo que toda la cámara brillara mientras todo comenzaba a derrumbarse. Al salir, el señor Edwin dijo que fue el único que logró escapar a costa de su brazo, pero mencionó algo más: que había visto un ojo grande antes de escapar. Dijo Donald mientras mostraba algunos de los extraños símbolos que encontraron. Cecil suspiró al verlo. Sí, reconocía un sello al verlo, y parecía particularmente poderoso. Que nuestros analistas descifren lo que se suponía que debía encerrar. Más o menos, señor. Han estado trabajando en ello con la ayuda de IA y hasta ahora solo han descifrado una sección. Rey Serpiente, ese nombre era sin duda siniestro. Fuera lo que fuese, presentía que sería demasiado para que la Gra lo manejara sola. Parecía que era hora de llamar a sus amigos una vez más. Cecil sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas cuando las luces de la habitación empezaron a encenderse en rojo. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Cecil mientras corría a ver qué miraban los demás empleados, pero se quedó paralizado al verlo. Una enorme serpiente emergió de la tierra. Más grande que cualquier otra que hubiera visto. Parecía que dejaría en ridículo a cualquier rascacielos. A su alrededor, la lava fundida hacía que la escena pareciera apocalíptica. Con el ceño fruncido, rápidamente llamó a los guardianes. Brandon estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando fijamente una pequeña roca frente a él. Habían pasado 2 semanas desde que recibió su traje y tuvo su encuentro con la mujer guerrera. Desde entonces, había dedicado sus días a la práctica. Su nave había demostrado ser el campo de entrenamiento perfecto, equipada con todo lo necesario, incluyendo una función para cambiar la gravedad. Sin embargo, en medio de toda esta práctica, Brandon se dio cuenta de que se había estado limitando al centrarse únicamente en los poderes asociados con Superman. Había descuidado las habilidades únicas que Brightburn mostró en su película. En la película, Brightburn había demostrado telequinesis y una forma de tecnopatía o disrupción eléctrica. Si el Brandon Breyer original podía hacerlo, él también.
Al fin y al cabo, técnicamente eran la misma persona. Esta constatación había llevado a Brandon a su momento actual. Sentado afuera, cerca del campo, contemplaba atentamente una roca. Entrecerró los ojos, concentrado, mientras intentaba conectar con las habilidades latentes que sabía que debían estar allí. Llevaba horas intentándolo, deseando que la roca se moviera, que respondiera a sus pensamientos. Vamos, murmuró en voz baja. Sé que puedes con esto. Pero permaneció inmóvil. TCH, esto tiene que tener truco, murmuró con voz cansada. Sentía que llevaba tanto tiempo en esto y no había avanzado en absoluto. Brandon intentó imaginarse la roca flotando o incluso conectar su mente con ella, pero todo le parecía extraño, como si lo estuviera haciendo mal. Paso al oír a alguien caminar, Brandon miró hacia atrás y vio a su madre observándolo con curiosidad. Tori había visto a Brandon sentado allí los últimos días y quería saber por qué. Al principio, Kyle la detuvo diciéndole que dejara que el niño practicara, pero al final perdió la paciencia y terminó allí. ¿Qué estás haciendo, Brandon? Practicando mis poderes mirando fijamente una roca. Ese comentario hizo que Brandon tosiera por un momento mientras se sentía un poco avergonzado. Más o menos, ¿ves? Siento que puedo mover esta roca pero no sé cómo. Brandon no pudo decir que sabía que el otro Brandon estaba haciendo esto, así que inventó esta excusa. ¿Y cómo vuelas? Preguntó. En su mente, ambas cosas eran básicamente lo mismo. Solo que en lugar de mover una roca, se movía a sí mismo. Brandon no estaba seguro de por qué le preguntó eso, pero explicó de todos modos. Cuando vuelo, manipulo este campo que me rodea. Es como una extremidad extra, cuanto más hablaba, más se daba cuenta de lo que estaba haciendo mal. Durante todo este tiempo, manejó la situación como un psíquico que usaba su mente para manipular las cosas, pero no era psíquico. Era kryptoniano y usaba sus habilidades de forma diferente. Generaba su propio campo que le permitía volar, pero técnicamente, si lo controlaba lo suficiente, también debería hacer más que eso. Como la telequinesis y la interferencia electromagnética. Jaja, creo que lo entendí, gracias, mamá. Ven, déjame mostrarte algo genial. Tori se quedó allí, algo confundida, sin saber cómo había ayudado a Brandon, pero aún así estaba feliz. Si su hijo era feliz, ella también. Cerrando los ojos, Brandon intentó hacer algo que nunca había intentado. Cada vez que volaba, controlaba inconscientemente este campo, así que era la primera vez que lo hacía conscientemente. Al extender la mano, sintió este campo a su alrededor como una capa extra de piel, y como si fuera piel, era difícil de mover, pero Brandon persistió. Concentrándose, alejó lentamente su campo de sí mismo hasta tocar la roca. No estaba seguro de si lo estaba haciendo bien, pero este era, con mucho, el mayor progreso que había logrado, así que continuó. Alzando los párpados, Brandon observó la roca que flotaba frente a él. No estaba firme y se sacudía cada vez que perdía el control, pero eso no importaba, porque lo había logrado. Ah, Brandon, hiciste que la piedra flotara. Gritó su madre a su lado, lo que hizo que Brandon perdiera la concentración al perder el control de la piedra. Ruido sordo. Brandon y Tori se miraron y rieron entre dientes. Poco después, ella volvió a entrar con la curiosidad saciada. Vaya, esta habilidad es realmente útil. Si consigo un mejor control, podría usarla contra objetos más pesados e incluso contra oponentes. Puede que sea casi invulnerable con su fisiología kryptoniana, pero Brandon no era de los que se dejaban golpear solo porque sí. Si pudiera desarrollar formas de luchar que causaran el menor daño posible, lo haría, y además, esta habilidad se sentía bastante versátil. Imagina un ataque mientras luchas contra varios oponentes. Con esto, puedes ralentizarlos o incluso detenerlo por completo. Al levantarse del suelo, estaba a punto de buscar rocas más grandes para practicar cuando de repente miró más allá del bosque. Su reacción fue fuerte y rápida, mientras enfocaba la vista en la distancia. ¡Raa! ¿Qué demonios es eso? El ruido venía de lejos, pero Brandon reconoció que lo había hecho no era para nada pequeño y que solo porque ahora estaba lejos no significaba que se quedaría así. Si es tan grande como creo que es, entonces los periodistas deben tener algo que decir al respecto. Moviéndose rápidamente llegó a su casa y cambió de canal. Oye, ¿estaba viendo eso?, se quejó Kyle, pero su queja se fue desvaneciendo lentamente mientras miraba la pantalla. En la televisión aparecía una mujer madura que solía sonreír al dar el pronóstico, pero esta vez la sonrisa desapareció al compartir un mensaje de emergencia. Última hora.
Tenemos informes de una gran serpiente no identificada. Hasta ahora solo ha causado daños en los bosques, pero a la velocidad que avanza, creemos que podría llegar a los siguientes pueblos en una hora. Después de lo cual comenzaron a aparecer algunas ciudades en la lista, pero en la parte superior de esa lista había una con la que estaban demasiado familiarizados. Brickburn. Capítulo 12. Peligro local. Parte 2. En lo profundo de un denso bosque se extendía un rastro de árboles astillados y tierra destrozada. Los guardianes del globo llegaron al lugar, contemplando con asombro a la criatura responsable de toda esta destrucción. La serpiente era una bestia colosal, con escamas brillantes como obsidiana pulida y ojos que ardían con una luz maligna. El asombro duró solo un instante. De inmediato, el equipo entró en acción, cada miembro atacando desde diferentes ángulos. El inmortal, sin embargo, se abstuvo de unirse a la lucha de inmediato. En cambio, se mantuvo sobrevolando, examinando la situación y formulando un plan. Mirando hacia donde se dirigía la serpiente, el inmortal vio a un grupo de excursionistas intentando tomar fotos. Negando con la cabeza, incrédulo, pensó: sea cual sea el escenario, siempre habrá gente así. Red Rush, despeja a los civiles. Y asegúrate de que no haya más gente más adelante, gritó el inmortal, con su voz atravesando el ruido circundante. Red Rush no necesitó más palabras. Inmediatamente se convirtió en una mancha roja y blanca, corriendo entre los árboles a toda velocidad. En cuestión de segundos, sacó a los excursionistas de la zona de peligro y continuó buscando a cualquier otro que pudiera estar en peligro. Volviendo su atención a la serpiente, el inmortal notó su velocidad. A pesar de los implacables ataques de los guardianes, la bestia parecía impasible, avanzando a paso rápido. A este ritmo, pronto llegaría a un pueblo cercano. Acuario, tenemos que frenar esto. Convierte el camino en barro, ordenó, esperando que la estrategia funcionara. Acuario, blandiendo su tridente, invocó su hidroquinesis. Chorros de agua brotaron del suelo, saturándolo y convirtiéndolo en un cenagal espeso y fangoso. El avance de la serpiente se ralentizó al luchar contra el repentino cambio de terreno. Con Red Rush buscando civiles y Acuario impidiendo el movimiento de la bestia, el inmortal decidió que era hora de unirse a la lucha. Se lanzó directo al rostro de la serpiente, desatando una ráfaga de poderosos golpes que recorrieron el bosque con ondas de choque. Aprovechando la oportunidad, el resto del equipo se unió. Martian Man y Green Ghost usaron sus habilidades para impedir su movimiento, mientras que Darkwing y Warwoman infligieron un gran daño. Choque. Aplastamiento. La serpiente se revolvió salvajemente, azotando el aire con su cola, causando una destrucción masiva. En uno de sus ataques, alcanzó a Martian Man y a Darkwing, lanzándolos lejos del combate. Arg, realmente puede aguantar un golpe. Gritó la mujer guerra con frustración, seguía golpeando y golpeando tratando de romper sus escamas, pero como mucho dejaba algunas grietas. A ver qué te parece esto. Cansada de no causar mucho daño, la mujer guerrera voló por los aires. Una vez lo suficientemente alto, bajó con toda su fuerza, usando la gravedad para aumentar su impulso mientras golpeaba con su maza, rompiendo las escamas. La serpiente rugió de dolor al tiempo que en su costado apareció un agujero que brotaba sangre. Raur. Los demás miembros simplemente sonrieron ante su fuerza bruta. Les habría gustado copiar esta acción, pero era imposible para el resto del equipo, salvo para los inmortales. El inmortal notó la reacción del equipo y se aseguró de hacer un comentario que los mantuvo concentrados en el juego. El lodo de Acuario lo está ralentizando, así que tenemos tiempo. Simplemente apunten a las zonas vulnerables donde las escamas podrían ser más delgadas y, si no funciona, hagan todo lo posible por reentrenarlo. Darkwing llegó volando en su tabla y siguió el consejo. Con rapidez, colocó múltiples explosivos en la cara de la serpiente. Antes de que tuviera oportunidad de contraatacar. Auge. La explosión les obstaculizó la visión mientras el humo llenaba el aire. El equipo mantuvo la distancia, observando y esperando para ver si el ataque había causado algún daño. Al disiparse el humo, la serpiente dejó de arrastrarse hacia adelante por primera vez. En cambio, se detuvo y se elevó, mostrando su verdadero tamaño. Una vez que su cabeza atravesó el humo, miró a los guardianes con ira. A lo largo de toda su cara había grietas que rezumaban sangre, lo que hacía que la ya aterradora bestia fuera aún más aterradora. Buen trabajo, Darkwing. Gritó Warwoman desde un costado con una sonrisa ansiosa por asestar un golpe igualmente poderoso. Con confianza, el grupo se preparó para continuar la lucha.
Pero el rey serpiente de repente comenzó a convulsionar. ¿Eh? ¿Fue efectivo el ataque de Darkwing? Preguntó Fantasma Verde mientras la bestia se desplomaba y comenzaba a temblar. El resto del grupo se preguntó lo mismo y siguió observando, pero la sensación pronto cambió cuando la serpiente desprendió un aura siniestra. No sé qué le pasa, pero creo que deberíamos matarlo ahora que está caído, sugirió la mujer guerrera. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. La serpiente se alzó del suelo una vez más, y enormes alas brotaron de su lomo. Miró al cielo y chilló, un sonido que cambió a medida que el aire en su boca formaba un rayo que atravesaba las nubes. Eso no está bien, ¿verdad? Preguntó Red Rush al regresar a la batalla. Mientras todo el grupo pensaba al unísono. No está bien, nada bien. Presionando su comunicador, el inmortal contactó a Cecil. Tienes que tener algo para mí. ¿Hay alguna manera de volver a sellar esto? Estamos trabajando en ello, pero creo que hay más posibilidades de matarlo que de esperar a que hagamos un sello. El arqueólogo no trajo muchos registros, así que estamos trabajando con restos, respondió Cecil. El inmortal presentía que sería así. Las cosas nunca eran sencillas. ¿Qué hay de Nolan? ¿Lo has contactado? Preguntó. Si alguien podía derrotar a esta bestia, ese era él. Sí, pero está ocupado luchando contra otro Kaiju en el Caribe. Eso lo mantendrá ocupado al menos una hora, dijo Cecil. Ay, adivina cómo es a la antigua usanza. Sigue golpeando hasta que estire la pata, pensó el inmortal. Descendiendo, se reagrupó con su equipo y notó que el resto había regresado. Con la plantilla completa, se prepararon para la siguiente ronda. De vuelta en la granja Breyer, Brandon y su familia permanecieron sentados mientras veían la pelea en las noticias. Parecía que los presentadores seguían entrando en la zona de combate a pesar de que Red Rush había retirado a los civiles. Que los hubiera retirado una vez no significaba que no pudieran regresar, y esto es exactamente lo que sucedió en este caso. Dios mío, esa cosa es enorme. Los guardianes estarán bien, ¿verdad? Preguntó Tori vacilante, con cierta emoción en la voz. Los kaijus eran comunes hoy en día, y sus ataques eran comunes, pero una cosa es verlos en televisión y otra muy distinta saber que uno se dirige directo a tu casa. Este cambio radical en la realidad le dio peso real a la bestia en la pantalla, no solo para Tori, sino también para Kyle. Como el hombre de la casa y el principal trabajador del campo, no podía evitar imaginar qué sucedería si perdieran su granja. ¿Cómo se las arreglaría? ¿Dónde vivirían? Las preocupaciones de Kyle y Tori eran normales y compartidas por el resto del pueblo. Bueno, todos excepto Brandon, que miraba la pantalla con ojos rojos y brillantes. Sus pensamientos no tenían nada que ver con la supervivencia ni con la preocupación. No, solo sentía la urgencia de unirse a ellos. Cada golpe compartido entre los guardianes y la serpiente provocaba una profunda reacción en él. Quiero estar allí. Pensó mientras sentía que su cuerpo se calentaba. Sin embargo, la lucha parecía haber llegado a un punto de inflexión cuando la serpiente experimentó una metamorfosis y disparó un rayo al cielo. El sonido que creó no solo se escuchó a través de la pantalla, sino que también se percibió en su granja, a cientos de kilómetros de la batalla. De repente, la pantalla se volvió negra mientras los presentadores de noticias luchaban por conectarse con sus propios empleados de campo. Brandon se quedó inmóvil mientras luchaba por saber qué hacer. Sabía por la serie que todos los miembros de los guardianes habían sobrevivido, pues estaban presentes en el futuro, pero dejarlos luchar solos no le parecía bien. Era evidente que estaban pasando apuros y la situación solo había empeorado. Una parte de él se contuvo, diciendo que no importaba si ayudaba. Todos estaban destinados a morir a manos de Omniman de todos modos. Así que era mejor esperar, como había planeado, al menos hasta que Omniman estuviera fuera del planeta. Durante ese tiempo, podría entrenar y aparecer después. Sin embargo, cuando esos pensamientos llegaron a su mente, Brandon sintió un sutil cambio. Sintió que la sangre le hervía al pensarlo, y dos palabras cruzaron su mente: cobarde e hipócrita. ¿Y qué si salir lo exponía y posiblemente lo ponía bajo la mira de Omniman? ¿Era una especie de ermitaño que necesitaba vivir escondido? Y tratándose de los guardianes, ¿cómo podía aceptar su sombrío futuro sin siquiera intentar cambiarlo? Esto no es un cómic ni una serie que pueda ver sin intromisión. Era el mundo real, y las decisiones que tomó tuvieron consecuencias reales. Si las ignoró, ¿no dejó esto también su sangre en sus manos? Y pensar que intentaba ser como Superman con esa mentalidad. Sí, claro.
Si el auténtico estuviera aquí, no dudaría en ayudar sin importar quién fuera. Incluso cuando la situación parecía imposible, Superman era quien inspiraba y conmovía a todos los que lo rodeaban, especialmente ahora, cuando los guardianes luchaban por defender su hogar. Jaja, perdí mucho tiempo preocupándome por cosas que podrían o no suceder. Si quiero ser un símbolo, tendré que vivir con el riesgo. La actitud de Brandon cambió lentamente mientras sus ojos reflejaban una determinación que nunca antes habían tenido. Mirando a su derecha, vio a sus padres abrazados, mirándolo con sonrisas tiernas. Le hicieron un gesto con la cabeza antes de que su madre dijera: «Vete, te necesitan». Eso era todo lo que necesitaba oír. Dándose la vuelta, Brandon salió corriendo de su casa rasgándose la camisa, dejando al descubierto un traje rojo y azul brillante. Su escudo sobresalía de su pecho con una llamativa que algún día la gente de todas las naciones reconocería. El símbolo de la victoria. Capítulo 13. Peligro local. Parte 3. De vuelta en el bosque, la batalla contra el Rey Serpiente continuaba con furia. Los guardianes seguían usándolo todo, como estaba previsto, y habían logrado algunos avances, pero nada fue suficiente para acabar con la criatura. Asestaron varios golpes certeros que agrietaron y rompieron partes de su armadura, e incluso le dejaron grandes cortes, pero la serpiente era resistente. Guerrera y Marciano intentan contener sus alas. Gritó Inmortal. Contener a la serpiente se volvió más difícil desde que se transformó. Las alas que le crecieron le otorgaron gran maniobrabilidad, usándolas para aumentar su velocidad aleatoriamente. Afortunadamente, ninguno de ellos había resultado demasiado herido hasta el momento por sus ataques, pero Inmortal no sabía cuánto duraría. Esto llevaba sucediendo demasiado tiempo y algo estaba destinado a suceder. Un grito repentinamente sacó a Inmortal de sus pensamientos. ¡Cuidado! Torciendo el cuello, observó cómo la serpiente atacaba con la cola, dirigiéndose directamente hacia Ala Oscura. ¡No! Volando a toda velocidad, llegó justo a tiempo y recibió el impacto. Auge. Inmortal se levantó y miró a Darkwing para comprobar su estado. ¿Estás bien, Darkwing? Sí, estoy bien, solo necesito caminar. Diciendo esto, intentó levantarse, pero al instante se cayó hacia atrás. Lo siento, creo que ya terminé por ahora, mis piernas no están bien. No te preocupes, amigo, nos encargaremos de aquí. Dándose la vuelta, el Inmortal regresó con la mirada cansada. Darkwing, gravemente herido, se vio obligado a retirarse. Su tablero lo alejó del combate, dejando a los guardianes sin uno de sus estrategas clave. Acuario, Fantasma Verde y Hombre Marciano tuvieron dificultades para contribuir eficazmente. Sus habilidades, aunque poderosas, no eran adecuadas contra la serpiente. No era culpa suya que este oponente simplemente no fuera compatible con sus habilidades. Esto dejó a Red Rush, el Inmortal y la Guerrera como los principales combatientes, y sus esfuerzos combinados apenas bastaron para mantener a raya a la bestia. Los ojos de la serpiente ardían con una luz maligna mientras se abalanzaba sobre ellos, azotando el aire con una fuerza devastadora. Necesitamos ganar más tiempo. Gritó el Inmortal, su voz apenas audible por encima del fragor de la batalla. Esquivó un ataque de la cola de la serpiente, respondiendo con una lluvia de puñetazos que parecieron no hacer más que molestar a la criatura. Hago todo lo que puedo. Gritó la mujer guerrera, y su maza rompió otra sección de las escamas de la serpiente. Apuntó a los ojos y al hocico, como se le había indicado, pero la agitación de la bestia le impidió casi asestar un golpe decisivo. Solo le quedó su cuerpo para atacar. La mujer guerrera retrocedió y observó a la bestia con una mirada acalorada. Esta bestia debe tener una debilidad, solo necesito encontrarla, pero ¿dónde? El hocico y los ojos eran puntos de ataque obvios, pero en su larga experiencia en batallas, reconocía ciertos patrones, especialmente en criaturas como los Kaiju. Los más débiles generalmente requerían fuerza o ataques simples para ser derrotados, mientras que aquellos con niveles más altos de amenaza presentaban vulnerabilidades. A veces se trataba de un elemento específico, como un rayo, o una parte única del cuerpo, pero siempre había un punto débil. Mientras observaba la batalla de la serpiente, notó algo extraño en la base de su cuello. Para la mayoría de los inexpertos, parecería normal, pero ella era una guerrera experimentada que había luchado durante 1000 años. Red Rush, no puedo ver bien su cuello. Acércate y mira si hay algo diferente allí. Red Rush no estaba seguro de qué buscaba, pero no se molestó en preguntar y desapareció como un rayo. Su velocidad le permitió esquivar los golpes y escombros aleatorios.
En un segundo, se pegó a su cuello y se sorprendió al encontrar algo ligeramente diferente. Al comunicarse con su comunicador, compartió la noticia. Sí, hay algo diferente aquí. Una de sus escalas parece invertida. Al oír esas palabras, el resto del equipo comprendió que era la clave para ganar la pelea. No intercambiaron palabras, pero todos sabían lo que debían hacer mientras concentraban sus ataques a esa escala. El inmortal, en particular, voló directo al punto débil a Mach 3 y asestó un puñetazo que hizo retroceder a la serpiente. Pero lo más importante es que su golpe provocó una grieta en ese punto. En un ataque de ira, la serpiente giró su cuerpo y atacó más rápido que antes. Desafortunadamente, esta vez, los guardianes no pudieron esquivarlo por completo, ya que la mayoría fueron lanzados contra la tierra y los árboles. Inconcluso con su asalto, miró fijamente al grupo de héroes con los ojos encendidos de furia. Poco después, un sonido reverberante comenzó a resonar por todo el bosque. Ese ruido es el mismo que hizo cuando disparó ese rayo al cielo, gritó Acuario con un gruñido. Mientras los demás se tensaban, previendo lo que vendría después. Dispérsense todos. Tras las palabras del inmortal, comenzaron a realizar maniobras evasivas. El fantasma verde se volvió intangible y la fiebre roja se alejó rápidamente mientras los demás buscaban la salida. La mujer guerrera intentó seguir su ejemplo, pero se desplomó antes de poder continuar. Al mirarse la pierna, descubrió que una de sus escamas le impedía moverse. Intentó levantarse, pero el dolor le impidió hacerlo. Para cuando los demás se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Todos estaban demasiado lejos. El único que tenía una oportunidad de llegar era Red Rush, pero sabía que no era lo suficientemente rápido para sacarla. Ya en el punto álgido de su presa, la serpiente abrió sus fauces, liberando una explosión roja brillante que derritió todo lo que tocó. Mujer guerrera sacó su maza del muslo y se preparó para el ataque cuando notó que su visión se oscurecía al envolverla una sombra. Parece que necesitas ayuda. Deja que me encargue de esto. Frente a ella había un hombre corpulento, vestido de rojo y azul brillante. No podía verle el frente, pero sí notaba su gran fuerza, pues su capa roja ondeaba al viento con una cresta dorada. Justo después de decir esto, el hombre lanzó dos rayos que no solo impactaron contra las serpientes, sino que las atravesaron. En segundos, alcanzaron a la bestia y le quemaron la boca, obligándola a retroceder mientras gritaba de dolor. Los guardianes se quedaron paralizados mientras observaban al recién llegado infligir daño con un solo ataque. Lo cual les sorprendió, ya que hasta entonces les había costado mucho hacerlo. Al darse la vuelta, el hombre se arrodilló y levantó a la mujer de guerra sin esfuerzo. Normalmente, ella protestaría e incluso podría golpear a la persona hasta casi matarla, sobre todo si era un hombre, pero en ese momento sus pensamientos se centraron en otra cosa. Ya he visto a este hombre. Al mirarlo, se fijó en sus rasgos y reconoció que era bastante guapo, pero también parecía joven. Sin embargo, en cuanto sonrió, un recuerdo cruzó fugazmente por su mente. Eres tú. Tú eres el que huyó en ese momento. Sabía que lo reconocía de algún lugar, pero pensar que aparecería aquí. Jaja, lo siento, pero no pude atenderte en ese momento y sé que tendrás muchas preguntas, pero debemos ser breves. El señor serpiente de allá se está recuperando y no se ve muy contento. La mujer guerrera se giró y vio que tenía razón. Parecía que la herida no había sido suficiente para sacar a la serpiente. Volviendo a mirar al hombre a los ojos, lo fulminó con la mirada antes de soltar un suspiro. Muy bien, pero mejor no corras esta vez. Tras dejarla en un lugar más alejado de la batalla, Brandon se giró y observó a la serpiente mientras se alzaba del suelo. Al mirar dentro de sus fauces, notó que las marcas de quemaduras ya habían desaparecido. Pasé demasiado tiempo allí. Fue un error de novato, pero no importa si puedo lastimarlo una vez, puedo lastimarlo otra vez. Flotando en el aire, los ojos de Brandon brillaron con una luz roja mientras cargaba de nuevo. Sus habilidades habían aumentado drásticamente desde la última vez y iba a demostrarlo. Auge. En un instante, alcanzó a la serpiente y la golpeó con toda su fuerza, creando una onda expansiva que se extendió por todo el bosque. Sin embargo, aún no había terminado. Boom 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 en un frenesí de velocidad, desató un huracán de golpes. Al principio, la serpiente no se inmutó y solo lo consideró molesto, pero esto pronto cambió al empezar a sentir dolor bajo su armadura. Si bien su protección era impresionante, no contaba con las ondas de choque que causaban daño interno. Dios mío. ¿Quién es este tipo?
Preguntó Red Rush sorprendido mientras miraba a Inmortal en busca de respuestas. Parece tan fuerte como tú. No será tu hijo oculto, ¿verdad? Inmortal entró en pánico por un momento al pensarlo, pero descartó la idea rápidamente. Llevaba mucho tiempo vivo y había engendrado muchos hijos, pero estaba seguro de que este no era suyo. No lo sé, pero me alegra que esté de nuestro lado. Vamos, no podemos dejar que se divierta solo él, ¿verdad? Mientras decía eso, este inmortal no olvidó presionar su cámara oculta para enviarle la grabación a Cecil para que la analizara. Alguien capaz de lanzar golpes como él era alguien a quien definitivamente valía la pena investigar. De vuelta en la pelea, Brandon voló alrededor de la serpiente con precisión. Todo lo que la serpiente le lanzaba era esquivado sin esfuerzo mientras seguía asestando golpes. Mientras hacía esto, el resto de guardianes regresaron y comenzaron a apuntar a sus puntos débiles una vez más. Inmortal, en particular, notó que la bestia tenía la mira puesta en Brandon y lo aprovechó. Con una acción rápida, apareció sobre su lomo y se aferró con fuerza a sus alas. Para cuando la serpiente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Rotura. Raar. En el momento en que le arrancaron las dos alas, gritó de dolor mientras la sangre brotaba a borbotones de su herida. Los demás guardianes no lo dejaron descansar, apuntando a su escama inversa. Brandon lo notó y comprendió que si atacaban ese punto, debía ser su punto débil. Con precisión, apuntó a la escama con su visión de calor. La serpiente sintió el peligro e intentó huir, pero el resto de los guardianes la retuvieron. Como un animal acorralado, comenzó a agitarse con todas sus fuerzas, sin importarle ya su seguridad. Solo quería matar a todos los que pudiera en venganza por todo el dolor que había soportado. En su forcejeo, los árboles fueron arrancados de la tierra y lanzados como proyectiles mientras lanzaba rayos en diferentes direcciones. Uno de estos rayos estuvo a punto de impactar al hombre marciano, pero Brandon llegó a tiempo y lo apartó de un empujón mientras él recibía la mayor parte de su fuerza. ¡Ak! Gritó de dolor mientras la energía continuaba empujándolo hacia la tierra, pero él resistió con todas sus fuerzas mientras caminaba lentamente a través de la energía hasta que tuvo la fuerza suficiente para contraatacar. Auge. Con un poderoso uppercut logró cerrar sus fauces, pero su cola lo golpeó y lo lanzó al otro lado del bosque. A una milla de distancia, en un cráter, Brandon yacía con varios desgarros en su traje nuevo. Su figura ya no estaba impecable y su cabello estaba desordenado, con algunos moretones aquí y allá. Puede que me haya vuelto un poco arrogante al recibir esa explosión como Broly. Se levantó, gruñó de dolor y se arrodilló a medias en el suelo. Al observar su apariencia, Brandon sintió una especie de golpe de realidad. Desde su llegada, pensó que su único enemigo sería Omni-Man, pero ignoró que aún era un joven kryptoniano sin experiencia en combate. Sobre todo, olvidó que él también podía sentir dolor. Y eso fue lo más sorprendente de lo que se dio cuenta. No había sentido ni una pizca de dolor desde que llegó a este mundo, al menos hasta hoy. De pie, avanzó con una ligera cojera mientras la batalla que se desarrollaba a lo lejos seguía resonando. Bueno, basta de tonterías, es hora de terminar con esto. Acelerando el paso, ignoró su cojera y echó a correr hasta que su carrera se convirtió en vuelo. En cuestión de segundos, rompió la barrera del sonido. Al llegar al campo de batalla, agarró la serpiente y, ante la sorpresa de todos, la levantó y comenzó a volar alto con ella. Brandon oyó a los guardianes llamarlo, pero los ignoró y se concentró en su oponente, quien se retorcía bajo su control, pero no iba a dejarlo escapar. En cuestión de segundos, Brandon superó las nubes y siguió avanzando hasta llegar a un punto al que nunca antes había volado: la atmósfera terrestre. Vamos que ya casi llego, solo falta un poquito. Al llegar al borde, finalmente llegó al punto que buscaba. Se dio la vuelta, soltó la serpiente y contempló en silencio cómo el sol salía tras él. Como el cielo ya no bloqueaba su vista, tuvo acceso total a su energía y sanó rápidamente todas sus heridas. Cualquier moretón que pudiera tener desapareció como si nunca hubiera existido, y en instantes Brandon sintió que su cuerpo se sobrecargaba de energía. Fue entonces cuando supo que estaba listo. Al abrir los ojos, estos brillaron rojos al estrellarse contra la serpiente. Tomándola de nuevo en sus brazos, aceleró cada vez más, pareciendo un meteoro. La fricción del aire se encendió rápidamente y quemó todo a su alrededor, pero esto no fue nada para Brandon, pero no se podía decir lo mismo del rey serpiente, que gemía de dolor. Capítulo 14. Victoria en tierra. Los guardianes miraban al cielo en un silencio preocupado.
Mujer guerrera, ahora sostenida por Fantasma Verde, entrecerró los ojos y preguntó. ¿Intenta lanzarlo al espacio? Posiblemente, pero a veces estas bestias incluso sobreviven ahí fuera, así que no estoy tan seguro. Espera, mira ahí. Inmortal señaló hacia el cielo, notando algo diferente. Al principio parecía una sola mota, pero poco a poco empezó a crecer, envuelto en fuego. Planea estrellarse con él, pero ¿a dónde se dirige? ¿No está cerca de aquí?, preguntó Fantasma Verde. Acuario pensó por un par de momentos antes de que surgiera una idea. Cuando vinimos aquí a pelear, ¿no pasamos por un lago enorme? ¿Podría estar tratando de estrellarse allí? Posiblemente, hacerlo también estaría a una buena distancia de la mayoría de la gente, y desde una gran altura, aterrizar en el agua puede ser más mortal que en el suelo. Sin embargo, tenga éxito o no, no importa, tenemos que ir allí por si acaso no es suficiente, declaró Inmortal. El aspecto más impresionante de la serpiente era su resistencia. Si esto no fuera suficiente para acabar con todo, debían estar allí para apoyarla. Los guardianes entraron en acción, preparándose para seguir la trayectoria de Brandon. Al acercarse a su destino, pudieron ver la estela ardiente de Brandon y la serpiente descendiendo rápidamente. El lago de abajo brillaba amenazadoramente, reflejando el inminente impacto. En lo alto, Brandon sintió el intenso calor del reingreso mientras se precipitaba hacia el lago. La serpiente se retorcía en sus manos, pero él la sujetó con fuerza. La superficie del agua se acercaba, y con un último impulso de fuerza, Brandon sujetó a la serpiente por el cuello y apuntó con su escama inversa hacia el punto de impacto. Al comprender las intenciones de Brandon, la serpiente intentó forcejear, pero no pudo resistirse por mucho que lo intentara. No cuando Brandon estaba repleto de energía solar. Auge. En el momento en que ambos chocaron, la colisión que provocaron fue cataclísmica, enviando una ola masiva que se extendió hacia afuera y creó un hundimiento momentáneo en el lago que se volvió a llenar rápidamente. Al bajarse del cuerpo, Brandon miró los ojos sin vida de la serpiente con miedo e ira grabados en su expresión. Lo logré. Caramba. Sonrió rápidamente mientras volaba un poco más alto para contemplar la imagen completa del kaiju que había matado. Cuanto más veía, más le costaba creerlo. Pensar que había pasado de ser un humano normal que ni siquiera podía levantar pesas en el gimnasio a matar algo que le causaría problemas a Godzilla. Pero, sobre todo, esto significaba que era oficialmente un héroe. Sin embargo, antes de que Brandon pudiera empezar a celebrar su victoria, aún quedaban algunos asuntos por resolver. En concreto, los guardianes que vio acercarse a su ubicación, junto con los helicópteros de los medios de comunicación y agencias gubernamentales. Debería parecer un héroe o algo así, ¿no? Al mirar su atuendo, notó que estaba bastante destrozado. Varias zonas estaban rasgadas y quemadas, pero ni una gota de sangre manchaba su ropa ni tenía moretones. En resumen, a pesar de estar un poco desgastado, aún conservaba un aire regio y estaría bien. Los primeros en llegar fueron los guardianes, quienes rápidamente comprobaron el estado del kaiju mientras Inmortal volaba para presentarse. Levantó la mano y se ofreció a estrecharla con una sonrisa. Ese kaiju nos estaba dando problemas, gracias por la ayuda. Lo siento, creo que aún no sé tu nombre. Puedes llamarme Ultraman, dijo Brandon apresuradamente, casi diciendo su nombre. Casi me equivoco, menos mal que lo recordé a tiempo, pero aún así se siente bastante bien usar un nombre de superhéroe. Inmortal soltó una risita. No era la primera vez que conocía héroes nuevos, y la mayoría tenía este problema. No es fácil presentarse con un nombre diferente cuando has usado otro toda la vida. Ultraman, bueno, me hubiera gustado continuar con esto, pero parece que alguien más tiene algo que decir, dijo Inmortal mientras señalaba levemente a la amazona flotante que se dirigía hacia ellos. Un consejo. No la hagas enojar demasiado. Al ver a Mujer Guerra volar hacia él, supo que ese momento tenía que llegar, aunque fue mucho antes de lo esperado. Al llegar, lo miró fijamente y se mantuvo seria, lo que dificultaba saber si estaba enojada o no. Sin embargo, parecía que sí, porque entonces levantó la mano y la cerró en un puño. Observando sus acciones, se preparó para bloquear, pero se detuvo al notar que su golpe aminoraba la marcha y le tocaba suavemente el pecho. Gracias por salvarme, pero necesitas mejorar tu capacidad para cargar. Me sujetaste con demasiada fuerza. Por suerte soy fuerte, pero si hubiera sido otra persona, podría haber sido bastante doloroso. El rostro severo de la mujer guerrera se transformó en una leve sonrisa.
Brandon también le devolvió la sonrisa y aceptó su consejo. Tenía razón sobre su fuerza, y era su principal dificultad. Practicaba a menudo y conseguía un buen control, pero su fuerza estaba creciendo, así que cualquier sensación de control que tuviera el día anterior desaparecía, obligándolo a volver a entrenarse. Por suerte, Zod era un buen maestro y las artes marciales kryptonianas le habían ayudado muchísimo a mejorar su control. Lo siento, es un trabajo en progreso. ¿Nuevos poderes? No te preocupes, a mucha gente le pasa lo mismo. De hecho, Red Rush también lo pasó al principio. Hablaba constantemente a una velocidad increíble, dejando a la gente confundida. Me lo imaginaba, sobre todo al pensar en su homólogo Flash hablando a toda velocidad con los demás velocistas. Qué lástima que este tipo no tenga su propia familia de velocistas para mantener una conversación normal. En mi experiencia, la mejor manera de controlar la fuerza es con un buen sparring. Si te animas, podemos hacer un par de asaltos. ¿Entrenamiento? Me parece buena idea. Zod es un gran maestro, pero no puedes entrenar con un holograma que diga, claro que estoy listo. La mujer guerrera sonrió con un sutil brillo en los ojos. El público conocía bien su vida de heroína, pero pocos sabían que era una apasionada de las batallas. Normalmente, solo contaba con el Inmortal y el Omni para entrenar, ya que pocos podían con su fuerza, pero parece que esta vez tuvo suerte. Mientras intercambiaban información de contacto, finalmente llegó el ruido de los helicópteros. La mayoría tenía números de las diferentes cadenas de noticias y, por lo que parecía, querían una entrevista. El Superman original quizá estuviera muy interesado porque su novia le hacía las entrevistas, pero Brandon no tenía a Lois Lane para que lo mantuviera cerca. La mujer guerrera notó su reticencia y no pareció importarle. No te preocupes, no tienes que quedarte si no quieres, nos encargamos de todo desde aquí. Brandon asintió a la mujer guerrera, agradecido por la oportunidad de ir. Gracias, si alguna vez necesitan ayuda. Ahí estaré. Dicho esto, Brandon voló hacia el cuerpo sin vida del Kaiju y se aseguró de arrancarle un par de escamas. Al ser su primera batalla, obviamente necesitaba un trofeo. Hecho esto, se elevó al cielo y tuvo que realizar maniobras evasivas, ya que otro helicóptero casi lo impactó por lo cerca que estuvieron. Maldita sea, estos tipos están realmente desesperados. Espere señor, por favor, un momento de su tiempo, gritó una reportera desde el helicóptero mientras su equipo estaba a su lado filmando. Brandon se mantuvo indeciso. No podía evitar a los medios para siempre. Iban de la mano con Hero. Más aún cuando era básicamente su debut, pero eso no lo mejoró. La reportera notó su expresión y presentía que no se quedaría por mucho que lo intentara, pero no podía dejar que se fuera sin nada. Sobre todo porque eran la primera cadena de noticias en conocerlo. Les daba la oportunidad de oro de compartir la noticia primero mientras todos los demás solo copiaban. Disculpe, no lo retendremos por mucho tiempo. Solo queremos saber quién es usted y sus planes para el futuro. Bueno, si es solo eso entonces no me importa. Mientras flotaba hacia el helicóptero, Brandon se aseguró de estar al nivel de los ojos de la tripulación. Mirando directamente a la cámara, esbozó una sonrisa cálida y gentil que hacía sentir a los demás que podían confiar en él para cualquier cosa. Esta inesperada sonrisa sorprendió al equipo, que permaneció en silencio. Su ropa estaba desgastada y maltratada por la batalla, pero eso no disminuía el aura que parecía rodearlo. Algo en el hombre frente a ellos se sentía tan brillante y cálido, como un hermano mayor. Después de un momento, la reportera finalmente se dio cuenta de su error y se dirigió hacia Brandon con un ligero rubor. Al ver que la reportera estaba lista con su micrófono, comenzó a hablar. Puedes llamarme Ultraman. En cuanto a mis planes, seguiré haciendo lo que hice hoy. Ayudar cuando me necesiten. Después de compartir esas cortas palabras, Brandon se dio la vuelta y estalló en el aire desapareciendo en el horizonte. Poco después de que Brandon se marchara, otra figura llegó al lugar, descendiendo del cielo con una velocidad y un poder inmensos. Era Omniman. Inmortal, aún flotando cerca del Kaiju, notó su llegada y voló a saludarlo. Llegas un poco tarde, Nolan, dijo con calma. La expresión de Omniman era seria mientras miraba a su alrededor. Créeme, llegué lo más rápido que pude, pero el Kraken con el que lidiaba era problemático. Aunque parece que ustedes lo manejaron bastante bien. Puedes decirlo, pero esta vez tuvimos ayuda. Un tipo que se hace llamar Ultraman, explicó Inmortal. Nos ayudó a darnos la ventaja que necesitábamos para terminar la pelea más rápido. Bastante impresionante para un cronometrador novato. Omniman arqueó una ceja.
Ultraman, ¿eh? Interesante. Creo que me perdí el programa. Inmortal rió entre dientes. Lo hiciste, pero quién sabe, tengo el presentimiento de que lo veremos mucho más de ahora en adelante. Ya sabes cómo funcionan estos nuevos héroes. Una vez que debutan, aparecen en todas las peleas. Omniman asintió pensativo. Ya veremos. Por ahora, asegurémonos de que esta cosa desaparezca para siempre. Los dos poderosos héroes volvieron su atención al Kaiju, listos para asegurar que la amenaza quedara completamente neutralizada. Mientras se realizaban las tareas de limpieza, dentro de una instalación oculta se desarrollaba una situación totalmente diferente. Donald, repítemelo otra vez. Creo que no te escuché bien. Señor, lo revisé una y otra vez, pero las lecturas no mienten. Tomó la carpeta y se la entregó a Cecil. Observó la imagen de la portada. Un joven vestido de rojo y azul brillante. Al pasar la página, entrecerró los ojos al ver los números. Estas cifras hacen pensar que es posible transportar tanta energía en una persona. Es como un sol que respira. ¿Qué hay de su fuerza de ataque? ¿Pudieron obtener algún dato al respecto? Sí, señor, y estas cifras también son bastante altas. Está en la página 4. Al pasar a la página mencionada, Cecil comenzó a tamborilear con los dedos mientras pensaba mientras digería la información. Según sus científicos, debería ser imposible transportar tanta energía sin explotar, pero con este tipo, simplemente no sucedió. Además, su fuerza estaba a la altura del inmortal. Si alguien así se revelara, sería problemático, sobre todo si algo sale mal con toda esa energía. Si se liberaba, podría llevarse un par de estados consigo, y esos cálculos eran demasiado indulgentes, ya que el daño podría ser mucho peor. Donald, sigue recopilando toda la información posible, busca en esos bosques. Necesitamos obtener una muestra y también empezar a investigar su identidad. Tenemos muchas fotos, así que no será difícil encontrarlo. Siguiendo órdenes, todos comenzaron a realizar sus tareas como una cadena de montaje impecable. Capítulo 15. Baño de sol. En cierta habitación, una adolescente llamada Caitlin estaba ocupada con su tarea. Cuando notó algo interesante en las noticias, el reportero estaba hablando sobre los Kaiju que habían estado luchando contra los guardianes ese mismo día. Caitlin observaba la pantalla con interés, ya que su pueblo era el más afectado si algo salía mal. Algunos confiaban plenamente en los guardianes y no se preocupaban, mientras que otros, como su familia, intentaron empacar todo e irse, pero por suerte la situación no llegó a ese punto, ya que se habían solucionado. Hasta el momento no se había informado sobre cómo fue derrotado, pero al final, no importó, ya que todos estaban a salvo. Cepillando su cabello con los dedos, volvió a mirar su trabajo cuando el reportero mencionó algo que le llamó la atención. En nuestro informe de campo, Jessica Esquí ha obtenido nueva información sobre la batalla, pero aún más importante, sobre quién la puso fin. Así es, amigos, dije quién. Los guardianes recibieron la ayuda de este nuevo superhéroe que llegó y les dio la ventaja necesaria. Mientras el presentador decía esto, la pantalla empezó a cambiar y mostró la imagen de un joven vestido de rojo y azul brillante. El traje se ajustaba a su figura, revelando su impresionante físico, pero lo que más le llamó la atención fue su rostro. Algo en él le resultaba familiar, pero no lograba identificarlo. Mientras intentaba descifrarlo, la grabación continuó con la entrevista. Allí reveló su nombre de superhéroe, Ultraman, pero fue cuando habló que algo en su cabeza hizo clic. No, eso no puede ser. Es imposible que sea un superhéroe. Caitlin intentó negarlo, pero cuanto más miraba y oía, más obvio era. Tanto que se preguntó por qué no se había dado cuenta antes. Pero pensar que Brandon sería el nuevo héroe Ultraman. ¿No le preocupa que la gente lo descubra? Caitlin pensó que si ella se daba cuenta de esto, todos también deberían hacerlo, pero la realidad suele ser inesperada. En la escuela, Brandon era de los que usaban suéteres y pantalones anchos y rara vez interactuaba con los demás. No lo acosaban ni nada por el estilo, simplemente era reservado. La mayoría de la escuela terminó ignorándolo y lo olvidaron. Bueno, todos menos Caitlin. Como estudiante destacada, se tomaba todas sus clases en serio, y le contribuía el hecho de que disfrutaba aprendiendo e incluso había empezado a estudiar con programas universitarios en línea. Con este historial, muy pocos la igualaban en la escuela, y uno de ellos era Brandon. Casi siempre lograba seguirle el ritmo, gracias a lo cual ella lo percibía mentalmente de forma competitiva.
Pero esto no ocurrirá igual para los demás, ya que les resultaría prácticamente imposible vincular la imagen de un niño nerd y tranquilo con la imagen de un héroe musculoso y cariñoso que salvó su pueblo. Algo similar a esto lo mencionó Atomebe. Subconscientemente, la gente descarta la posibilidad de que un héroe sea alguien conocido, aunque parezca obvio. Ahora que Caitlyn conocía su identidad, no pudo evitar sentir curiosidad. Para la mayoría de los héroes, los extraterrestres son como seres inalcanzables, pero ella tiene uno en su pueblo. Aunque ya no asista a su escuela, sabe dónde vive. Eso lo resuelve. Cuando tenga tiempo iré a la granja Breyer para asegurarme. Tu pelea fue impresionante y sin duda fue una buena decisión usar la gravedad contra esa criatura, pero fuiste imprudente. Desperdiciaste una oportunidad perfecta para atacar haciéndote el héroe, explicó Zod con una expresión ligeramente molesta mientras mostraba imágenes de la batalla. En la pantalla, Brandon aterrizó frente a la mujer guerrera y disparó su visión de calor contra la serpiente que le salvaba la vida. Al ver las imágenes, Brandon no entendía bien dónde estaba su culpa. Sí, la salvó, pero ¿qué esperaba Zod? ¿Que la dejara recibir ese golpe? Veo que no entiendes lo que quise decir. De ninguna manera te reprocho haber salvado a ese individuo, sino la forma en que lo hiciste. Levantando los brazos, Zod comenzó a ampliar la grabación justo antes de su llegada. En la imagen, se veía a Brandon volando, dirigiéndose directamente a la batalla. Volabas a Mach 3. Si hubieras golpeado a la serpiente a esa velocidad, habría bastado para desorientarla. Esto te habría dado no solo el factor sorpresa, sino también un buen golpe que cambiaría el curso de la batalla. En cambio, hiciste una entrada dramática e intentaste dominar el ataque de la serpiente. Lo lograste, pero fue una imprudencia. Al oír esa explicación, Brandon comprendió lo que Zod quería decir y tenía razón. Al llegar, vio a la mujer guerrera en apuros y fue directo a ayudarla, pero atacar primero al Kaiju habría sido mejor. Zod observó a Brandon reflexionar sobre esto y pareció satisfecho. Mientras uno estuviera dispuesto a reconocer sus errores y aprender de ellos, nunca caería del todo. Una vez aprendida la lección, Zod se desvaneció lentamente de vuelta en la nave, dándole a su hijo más tiempo para aprender de esto. Brandon, que se quedó en su lugar, continuó repasando la batalla mentalmente. Para ser su primera vez, lo hizo bien a pesar de los errores. El monstruo fue derrotado y el día se salvó, pero él podría ser mejor. No, tengo que ser mejor. Tengo suerte de que esta batalla haya tenido lugar lejos de la gente, pero habría sido en una ciudad. La idea lo aterrorizó, y sabía que tales cosas eran posibles. La batalla en Chicago entre Mark y su padre fue un claro ejemplo de ello. Necesito ser más fuerte y sé exactamente cómo. Al salir de la nave, Brandon miró al cielo mientras trozos de hielo flotaban a su alrededor. Agachándose, levantó el brazo y despegó. Más allá de la atmósfera terrestre, Brandon flotaba en el mismo lugar, contemplando la tierra. Había estado allí antes, durante la batalla contra el Rey Serpiente, pero no pudo disfrutarla por completo. Sin embargo, esta vez era diferente. No había enemigos que combatir ni una batalla que terminar. En cambio, podía simplemente disfrutar de la vista, que era realmente asombrosa. Mientras flotaba allí, recordó su razón de ser cuando el sol empezó a asomar por el horizonte. La fuente de la fuerza de un kryptoniano reside en nuestra capacidad de extraer energía del sol. Cuanto más nos bañamos en su luz, más fuertes nos volvemos. Esto era algo que casi todos los fans de los cómics sabían, y él estaba a punto de experimentarlo en primera persona. Imagen cerrando los ojos, Brandon comenzó a absorber la radiación solar como una esponja. El proceso lo dejó asombrado, pues sentía que su cuerpo mejoraba a cada segundo, pero no era suficiente. Una cosa era fortalecerse, pero no solo quería eso. No, quería comprender completamente lo que estaba sucediendo. Si de verdad quería mejorar, el primer paso era conocer el funcionamiento de su propio cuerpo. Al mirarse las manos, los ojos de Brandon adquirieron un ligero tono azul al activar otro de sus poderes. Visión de rayos X. Mucha gente piensa que es una de las habilidades más flojas de Superman, pero en realidad no es cierto. Si solo pudiera ver a través de las paredes, sería cierto, pero va mucho más allá. La visión de un kryptoniano es tan grande que puede ver cosas a nivel atómico. Fue esta capacidad específica la que Brandon quiso aprovechar al comenzar a inspeccionar su cuerpo a nivel celular. Al mirarse las manos, Brandon empezó a ver lo que buscaba: células. Parecían estar en un estado de éxtasis, absorbiendo toda la energía que entraba.
Al hacerlo, sus células se fortalecían activamente y mejoraban su eficiencia. Pero esto no era todo, las células tienen un proceso que implica combinar oxígeno con electrones y protones para generar energía, pero sus células parecían haber dejado de hacerlo por completo. En cambio, la energía solar se convirtió en su principal fuente de energía, hasta el punto de que dejaron de absorber nada más que energía solar. Normalmente, esto significaría que sus células se estaban degradando de alguna manera porque no absorbían el material necesario para sobrevivir, pero en cambio, parecía que habían mejorado sin ella. Al no ingerir oxígeno ni otras sustancias químicas, técnicamente no necesitaba respirar ni comer. Mientras tuviera la energía del sol en su cuerpo o cerca, estaría perfectamente bien. Esto fue inesperado, pero una grata sorpresa. Así es como Superman viaja por el espacio sin problemas. Me alegra saber que yo también tengo esto. Brandon sonrió al descubrirlo y decidió quedarse en el espacio un tiempo más. Si la energía del sol era tan efectiva como había visto, absorbería toda la que pudiera antes de volver a casa. Fin del capítulo.